La teoría de la recepción es una versión de respuesta del lector teórica literaria que enfatiza la recepción o la interpretación de cada lector particular en hacer significado de un texto literario. La teoría de recepción es generalmente referida como recepción de audiencia en el análisis de modelos de comunicaciones. Fue definido por primera vez por Hans Robert Haus el 13 de abril de 1967 en la reunión inaugural de la Universidad de Constanza en Alemania. La teoría o estética de la recepción pretendía revolucionar la noción de aceptación autor-receptor de una obra literaria, que luego se trasladaría a otras expresiones artísticas. Haus señala que existen planteamientos de la estética de la recepción que se deben tomar en cuenta, los cuales son la formación del canon. Se debe tomar en cuenta también el horizonte de expectativas o conjuntos de criterios utilizados por los lectores para juzgar textos literarios en cualquier momento histórico. Los antecedentes literarios del receptor, la diferencia entre el lector como categoría intratextual, es decir, el lector implícito, asimismo el lector como categoría extratextual o el lector explícito. Por último, la experiencia estética con sus tres aspectos productivos, receptivos y comunicativos. Podemos decir que la estética de la recepción supone una ruptura en la crítica tradicional desde el momento que introduce el papel del lector en sus postulados teóricos. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Melissa Sigüenza y esta noche les voy a hablar sobre el formalismo ruso y su propuesta de análisis según el texto. Pero primero veamos qué es el formalismo. En el término general, los teóricos formalistas declaran que el lenguaje es estático en el sentido de que el significado que tienen las palabras es uno e invariable. Ahora sí, analicemos qué dice el formalismo ruso. Jacobo notó que entre el emisor y el receptor debía existir un código común y eso implicaba ya un éxito para un discurso eficiente. Jacobo plantea un modelo que implica 6 factores consecutivos y sus factores son emisor, receptor, código, canal, contexto, mensaje. Como el que podemos ver en la imagen. Pero, ¿qué función tiene cada uno? Veamos. El emisor tiene la función emotiva, contexto, función referencial, mensaje, función poética, código, función metalingüística, canal, función fática, receptor, función cognitiva. Y pues, esta ha sido mi intervención. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Sofía Calero y yo les voy a hablar sobre el discurso como objeto de estudio. Es importante destacar que en el discurso siempre va a estar presente o no un orador. Es decir, que todo texto, todo pensamiento, todo concepto, todas las formas de expresión van a estar de acuerdo con un orador o con no. Es decir, pueden estar en forma mímica, pueden estar en forma escrita, pueden estar en forma hablada. Es aquí donde Noam Chomsky nos habla sobre la competencia y la realización que no se refiere al pensamiento o a la expresión, sino a la autenticidad. Es decir, es cómo se va a manifestar el discurso, cómo se va a hablar y cómo se va a interpretar en otras lenguas. Tenemos la competencia lingüística, que va a ser las habilidades que tenemos para expresar, interpretar, sean los conceptos, pensamientos, sentimientos o los hechos, ya sea de manera escrita o de manera oral, inclusive de manera mímica. Y tenemos también los 3 tipos de ámbitos lingüísticos según R, donde nos habla sobre el saber elocutivo, que es el que se va a caracterizar por la capacidad en la que se va a transmitir el mensaje.
Tenemos el saber idiomático, que se basa en la capacidad en la que se va a entregar el mensaje al público o a la sociedad. Y tenemos el saber expresivo, que se va a caracterizar por demostrar o presentar cómo son las expresiones que se van a dar, cuáles son los pensamientos, los sentimientos, si se va a dar de manera gesticular o de manera... Buenas noches. Mi tema a exponer ha sido las condiciones de producción, circulación y recepción del discurso. Se concibe la comunicación en su proceso bajo el esquema de emisor, mensaje y receptor. Este modelo centrado que carecía de estructura de los diferentes momentos relacionados que se dan en el sentido. Como bien sabemos, para Eliseo Verón menciona que la producción discursiva de la ciencia es donde los textos de los autores anteriores son la base que se usan para la producción de los nuevos discursos. Y esto se replica así sucesivamente. No importa si hay un nuevo discurso, ya que siempre estarán unidos de una u otra manera a su producción histórica. Pero sin embargo, esta prima y restringe su generación y las determinaciones que limitan su recepción. ¿Cómo nos podemos preguntar cuáles son las limitaciones en la recepción? A esta pregunta podemos responderle cómo se lee, cuándo aparece el efecto ideológico. Todo depende de la recepción que se va a dar en su discurso. Los discursos no circulan ni migran, como cualquier proceso social. Este requiere de intervenciones de los agentes sociales, como bien sabemos, los cuales pueden distribuir, seleccionan e interpretan. En este desarrollo son los autores los que proponen la circulación de los recursos como su debida secuencia, donde ellos son los que distribuyen y lo vuelven a seleccionar y lo vuelven a interpretar, provocando así los diferentes agentes sociales. También tenemos como su sistema productivo, donde se da la producción, la circulación, el consumo y donde se refieren a los diferentes discursos. Buenas tardes, máster y compañeras. Mi nombre es Valeria Daza y les hablaré sobre el discurso político, el discurso publicitario y el discurso de los medios de comunicación desde la teoría de la semiótica. Según Humberto Eco, existen dos categorías en las que se delimita la teoría de la semiótica. La primera es la semiótica de los signos naturales. Estos nacen desde la concepción de los signos, donde su significado no siempre se relaciona desde su origen social, y la semiótica de tipo político. Tiene que ver con signos académicos, reales y cooperativos. Ahora, en el discurso político, Eco nos plantea dos hipótesis. La primera es donde la cultura se estudia como un fenómeno semiótico, ya que se crea dentro de su campo social y su significado encaja perfectamente a partir de ese origen social. En la segunda hipótesis, las características de la cultura se estudian como contenidos de una actividad semiótica. Así vemos que el discurso político se estudia mediante la semiótica y se construye en códigos con significados propios, inventados por la sociedad como un lenguaje. Un discurso se debe crear con signos cuyos significados sirvan para entender otros sistemas como el político, los cuales hayan sido establecidos y aceptados por la sociedad para que pueda ser entendida de una forma colectiva. Según la cita del estudio de Nicole Ebrard Desmond, el discurso publicitario tiene 3 niveles de profundidad para interpretarlo. Por ejemplo, al crear un discurso para transmitir un mensaje sobre una marca, se generan un cúmulo de signos significados que resultan con un significado distinto. Existen 3 niveles en el estudio de Alejandra Vitale. A continuación, mi compañera Fernanda les hablará sobre ellos. Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Miriam Bravo, como dijo mi compañera Valeria, yo les hablaré de los 3 niveles
de Alejandra Vital, el cual consiste en nivel figurativo, que consta de diseño y transmisión del discurso o mensaje; nivel narrativo, el cual la recepción y decodificación del discurso o mensaje; nivel temático, el cual decodificación o interpretación del discurso o mensaje, el cual en el siguiente cuadro, como podemos ver, vamos a abordar sobre los filtros en el discurso periodístico de los medios de comunicación, que son canal, que consiste en el canal transmisor será la prensa de información general, en donde la restricción principal será la ideología del editor. Códigos connotativos serán los sistemas de generación de significados connotativos que se diseñan a partir de la ideología del generador del discurso. Comprensibilidad. Al buscar objetividad, el lenguaje tiende a utilizar terminología propia de la política, economía o del área sobre la que esté realizando el reportaje. Bueno, y con esto damos por concluida nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Gracias.